Muy buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a darle seguimiento a lo que es el tema de los derechos de los consumidores, por consiguiente, de las obligaciones que también esto representa, basado en el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor. Estos derechos que tienen los consumidores, que el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor le concede, son los que estuvimos viendo en la clase anterior, y que para ello pues vamos a dar un poquito de retroalimentación de lo que estuvimos viendo. Y el artículo 4 manifiesta pues que los consumidores deben ser protegidos de las alzas de los precios, esto lo explicábamos en la clase anterior, así como también a ser protegido de los cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Recibir del proveedor la información completa, precisa y veraz, clara y oportuna que determine las características de los productos o los servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos secundarios, si es que los hubieren, en esos productos o servicios a recibir, ¿verdad? En este sentido, decíamos también en la clase pasada que los proveedores están pues en la obligación de describir muy bien el producto que se está vendiendo con relación a lo que es el precio, la calidad, la descripción misma, para que el consumidor pueda pues estar llevándose o adquiriendo un producto pues que reúna las condiciones básicas necesarias, ¿ok? También el literal D habla acerca de ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa en los términos establecidos en el inciso cuarto del artículo 31 de esta misma ley. Porque acuérdense que decíamos de que muchas veces los proveedores o los productores por vender publicaban, ofertaban a través de la publicidad sus productos, pero lo hacían tal vez con características que no eran ciertas o con precios que no son ciertos, y por consiguiente esta situación hacía pues que el consumidor adquiriera el producto y era engañado por la publicidad que se le estaba dando en ese momento. Así como también el literal E habla de adquirir los bienes o servicios en las condiciones o términos que el proveedor ofertó públicamente. Así como el proveedor lo describió, así como lo ofertó, así el proveedor está en la obligación de dar, en la obligación de trasladar el producto tal cual así él lo había ofertado, ¿verdad? En el literal F se habló acerca de ser educados e informados en materia de consumo en la forma en que se establece el capítulo sexto de este título, ¿verdad? Así como también agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses. Esto da pie a que las personas como consumidores pueden aglutinarse, agruparse a efecto de protegerse de este tipo de deberes que los proveedores tienen en favor de los consumidores. En este sentido también, siguiendo pues la trayectoria de lo que hemos venido diciendo a través de este artículo 4, en el literal G dice que el consumidor tiene la libertad, ¿verdad?, a recibir un trato igualitario en similares circunstancias sin discriminación o abuso de ninguna clase. Es decir, el producto que se está ofertando, así como se lo ofertan al blanco, tiene que ofertársele al moreno. Así como se oferta en la ciudad, podría ofertarse también en el campesino. O sea, este tiene que recibir un trato igualitario en cuanto a los precios, a las ofertas que se les hace. Literal H dice ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que en condiciones normales o previsibles
de utilización pongan en peligro la vida, salud o integridad. Aquí estamos frente a una situación de ofertar un producto que, bueno, en el caso de la venta de los cigarrillos, por ejemplo, que mencionábamos, en el caso de la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, ellos están obligados a poner en la parte de abajo, en sus etiquetas, viñetas, en los envases, aclarar y decir este producto es nocivo para la salud, para evitarse pues problemas posteriores de demandas, ¿verdad? De que el producto que usted me vendió es dañino. Hay productos que ya se saben por lógica que son dañinos, pero el proveedor está en la obligación de advertir para evitarse cualquier reclamo que pueda venir del consumidor, ¿verdad? En este sentido, también la ley misma protege al consumidor de tal modo de que el consumidor esté educadamente entendido en la clase de producto que se le está ofertando y así pues poder recibir exactamente lo que se le ha ofertado a través de la publicidad. Por otro lado, el derecho pues a defender, ¿verdad? Es decir, tiene derecho a defender sus derechos, él puede defender sus derechos en procedimientos administrativos de solución de conflictos, ¿ok? Con la inversión de la carga de la prueba a su favor cuando se trate de la prestación de servicios públicos. En este sentido, entonces, como aquí estamos hablando de leyes, podemos hablar de sanciones, de demandas que puedan presentarse. Entonces el consumidor puede, claro que sí tiene el derecho de poderse defender, ¿verdad? En algún procedimiento administrativo que se le siguiere en su contra, ¿verdad? También acuérdense que los proveedores pueden tener algunas prácticas que puedan ser abusivas. Entonces, el literal I de este artículo 4 habla de la protección de prácticas abusivas, ¿ok? Y de la inclusión de cláusulas también que sean abusivas en los contratos. Aquí voy a explicar esto porque resulta que cuando una persona celebra un contrato con un proveedor, hay en las partes de los contratos que ponen letra bien pequeñita, que no dan ni ganas de leerla, casi no se mira, cuesta. Pero ese tipo de letras, ahí ponen unas cláusulas que, como lo dice esta ley de protección al consumidor, son cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque a través de esas cláusulas abusivas, los proveedores quieren ellos hacer fiesta de ellos, pues su aprovechamiento en cuanto al servicio que se presta o al producto que se brinda. En este sentido, también dice ese artículo, en el artículo 4, en ese literal I, ¿verdad? De que se nos protege como consumidores a ese tipo de prácticas. Voy a poner un ejemplo. En las telefonías, por ejemplo, usted va y contrata un servicio telefónico. Y si usted se ha fijado, le hacen firmar un montón de papeles, un montón de documentos, firma. Y por ahí hay unas cláusulas chiquititas, así la letrita pequeñita que no se lee. Esas cláusulas son bien peligrosas porque cuando usted firma el contrato, que van inmersas en el contrato, usted puede estarse comprometiendo a situaciones económicas. Usted puede estar diciendo ahí, sí, delego a la administración de la telefonía, bla, 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 que sea pues esta quien me descuente de mi salario o que entre a mis cuentas bancarias, por ejemplo, para hacerse efectivo el cobro. ¿Cuántas cosas? Entonces a eso se les llaman cláusulas abusivas, ¿verdad? Que se dan en los contratos, hay que tener mucho cuidado. O cuando hay préstamos, por ejemplo, bancarios, este tipo de contratos llevan ese tipo de cláusulitas donde las personas firman pues abajo y no se percatan realmente de que esas cláusulas están como abusando de la condición de cliente como para poderlo comprometer. Y al final, cuando hay una controversia, lo que hacen ellos es, miren, aquí está la cláusula, él la firmó, pero no la leyó. Entonces, por eso es de que también hay protección
de esas prácticas abusivas o cláusulas abusivas que los proveedores tienen al momento de que se va a firmar un contrato, ¿verdad? También el literal M habla de reclamar por la vía judicial o a través de los distintos medios alternativos de solución de conflictos la reparación de daños, y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso en la entrega de los bienes o servicios adquiridos. Es decir, de que las leyes están allí para proteger al consumidor cuando tal vez esta práctica que se da de daños, por ejemplo, que tal vez son ocasionados por parte del proveedor. Entonces, cuando hay daños y perjuicios, entonces el literal M habla de hacer esos reclamos por la vía judicial. Podemos demandar. Entonces, el derecho al consumidor es que en alguna medida pues el proveedor haya hecho alguna práctica abusiva, engaño, publicidad engañosa o falsa, que le entregaron el producto defectuoso, que no era ese el producto que se me había ofertado, que las características no son iguales, me causó daños y perjuicios, ¿ah? Entonces, porque la calidad no era buena, por ejemplo, entonces usted puede como consumidor demandar a este tipo de proveedores, ¿ok? Y en el N dice recibir de parte del proveedor una explicación detallada de todas las obligaciones o condiciones estipuladas en el contrato y sus anexos, a las cuales pues se van a comprometer a cumplir las partes y leer pues por sí mismo el contenido de los contratos. Esta es una recomendación. Cuando usted vaya a celebrar un contrato donde usted se esté obligando con un proveedor, lea bien el contrato antes de firmarlo. Léalo bien. En este sentido, se protege usted como consumidor. En una ocasión visitamos un establecimiento comercial, preguntaba por una refrigeradora y me dice, esta refrigeradora está rebajadísima, me dijo. Mire, salen $350, está rebajada. Ah, de veras, no, sí, ahí decía rótulo pegado ahí, $350. Excelente. Entonces, ¿me la puedo llevar ya? No. Le salen 350, pero al crédito. Ah, bueno, está bien. Y si la compro de contado, no, entonces no entra en la promoción. Para que pueda entrar en la promoción de los $350, una refri, tremenda refri, grande, que se miraba barata pues para el tamaño de la marca. Entonces decía el dependiente de esta unidad, decía, usted tiene que llevársela al crédito. Va. Pero mire qué bonito. Se lleva la refrigeradora al crédito, 350, qué barato. De ahí para allá, en las cuotas, las personas, los consumidores, no se percatan de que los intereses que van a correr por ahí le van a elevar el producto al doble. Yo le decía a este dependiente, ok, 350, ¿cómo me queda la cuota? Ah, no, me dice que la cuota le va a quedar de $30 la cuota para tantos meses y ahí está. Présteme su calculadora, le empiezo a hacer números. Vea, tantos meses, vea, 2 meses, vea, una cuota de $30 para 2 meses o 3 meses, tantos meses ahí. Para un año, 12 meses, o 2 años, 24 meses, por ahí va la cosa. Muy bien, entonces veamos, una cuota de 25 o $30 para 24 meses, que son 2 años, o 36 meses, que serían 3 años, al sumar cada cuota, oiga bien, o multiplicarla por 12, por 24 o por 36, resulta que la mentada refrigeradora venía costando más del doble. Y ahí en la viñeta decía 350. Aproveche, decía, ganga, buen precio. Eso es engañoso. Entonces la gente dice, 350 y me la están dejando en $20, por ejemplo, de cuota. Vaya, agarrémosla.
pero ahí firma el contrato donde dice que las cuotas van a ser de 20 o 30 dólares para el plazo de 36 meses, y por ahí va en chiquitito el interés que va a devengar ese préstamo que le están haciendo. Al final ese producto le va a salir no en 350, no en 700, sino hasta como en $1000. Esa es la situación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que el literal N dice que debemos de recibir de parte del proveedor una explicación detallada de todas las obligaciones que nosotros, a las que nosotros nos sometemos como tal. Eso es bien importante, y el consumidor deberá de saber, deberá de conocer, deberá de entender qué es lo que se está firmando en ese momento. ¿Ok? Vamos al O. Por ejemplo, el literal O dice a que no se le prorrogue o renueve un contrato de plazo determinado sin el consentimiento expresado por escrito. Oiga bien, porque el problema es que cuando se está con un contrato y luego se le prorroga o luego se celebra un nuevo contrato con nuevos plazos, lo que le va a aumentar son los intereses. A mayor plazo va a pagar más, lógicamente. Y el problema, bueno, hay centros, establecimientos comerciales que abusivamente le pueden decir, mire, le vamos a renovar el contrato porque el interés nominal ha cambiado, por ejemplo. La gente no sabe qué es eso, ¿verdad? En el literal P dice desistir o retractarse de un contrato en los términos establecidos en la presente ley. Es decir, que media vez firmemos un contrato, no se puede retractar, hay que darle cumplimiento al mismo, porque la única manera de poder desistir es que ambas partes estén de acuerdo. Por eso es que la recomendación, vuelvo nuevamente, no podemos firmar un contrato solamente por firmar, no podemos aceptar una obligación solamente por aceptarla, sino que es importante de que lo que firmemos o los acuerdos a los que lleguemos nos muestren o nos enseñen realmente las obligaciones a las que nos estamos nosotros sometiendo. Eso es bien importante. Muy bien. Allí el literal Q de las garantías que se le da o de los derechos que tienen los consumidores, es que estos pueden ser protegidos en las transacciones de comercio electrónico entre proveedor y consumidor. Acuérdense que ahora hay mucha transacción que a veces ya no hay necesidad de ir a los bancos, sino que a través del internet usted hace compras, hace pagos, hace abonos. Entonces hasta por ahí pues la ley está previendo el proteger al consumidor mediante este tipo de transacciones que se están desarrollando. ¿Ok? Entonces aquí estuvimos viendo el capítulo 4 que habla de los derechos de los consumidores. ¿A qué tienen derecho los consumidores? ¿A qué se obligan los patronos? Eso es bien interesante. Luego, el artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor habla de los derechos irrenunciables. Vamos a ver qué son derechos irrenunciables, ya lo vamos a ver. Los derechos, dice el artículo 5, los derechos que esta ley reconoce a los consumidores son irrenunciables anticipadamente, y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos o prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. Es decir, que esos derechos, ¿verdad?, que tienen los consumidores, cuando dice que son irrenunciables, es que el consumidor no puede decir, no esto, renuncio a esto, ¿verdad?, a este beneficio. No puede. Es decir, porque son irrenunciables, son intrínsecos, son que están ahí, que pertenecen a la naturaleza misma de la Defensoría a los consumidores. Por eso es que no pueden renunciarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los consumidores y los proveedores podrán en cualquier instancia judicial o administrativa presentar demandas, o pueden mediar o conciliar o someterse a un arbitraje, de tal manera de que puedan solucionarse las controversias, ¿ok?
¿ok? Siendo exigible y obligatorio para las partes intervinientes, en este caso, de cumplir en su totalidad lo acordado. Es decir, que en caso de conflictos, si se diese un conflicto entre un proveedor y un consumidor, entonces hay diferentes formas de cómo resolverlo. Puede ser por la vía judicial, poniendo alguna demanda, por la vía administrativa denunciando, o podría ser a través de una conciliación, a través de una mediación o a través de un arbitraje, que son formas alternas de poder resolver un conflicto entre las partes, ¿verdad? Fíjese bien, así como el consumidor tiene derechos, también el consumidor tiene deberes. Y dentro de los deberes que presenta el consumidor es que éste debe de informarse acerca de la calidad de los productos y analizar las instrucciones que para tal efecto entregue el productor o proveedor. Esto es bien importante. ¿Por qué? Es importante porque así se va adecuando, ¿verdad? A esa responsabilidad de uso, de consumo o de conservación o de instalación. Es importante entonces porque el consumidor en un momento determinado pudiese alegar ignorancia y decir, no, es que a mí no me dijeron, no, es que no me advirtieron. Por un lado, el proveedor está en la obligación de describir, de advertir qué es lo que está vendiendo, y por el otro lado, el consumidor también está obligado de informarse qué es lo que yo estoy comprando. Que no vaya a ser que me den un producto por otro, o no vaya a ser, mire, es que esto yo no lo quería, este no me lo dijo. Entonces, por ahí se pueden ir algunos tipos de alegato en el sentido de evadir responsabilidades. Es que, no, yo le dije al consumidor, pero ¿y el consumidor que no pudo leer, que no pudo revisar lo que se le estaba vendiendo, que no pudo recibir lo que se le estaba ofertando? Entonces, por eso es que también el consumidor, además que tiene ese montón de derechos, también tiene obligaciones o deberes. Y él debe de informarse acerca de la calidad de los productos y debe de analizar las instrucciones que para tal efecto el productor le vaya a entregar en relación a su adecuado uso, ¿verdad? Hay productos que ya en manos del consumidor se arruinan. Y el consumidor va molesto y le dice, mire, esto no servía. Y a lo mejor el consumidor fue quien lo arruinó, porque no leyó las instrucciones de uso, por ejemplo. Le metió 220 al aparato que solo era de 110, por ejemplo. Entonces, el consumidor va, regresa, quiere devoluciones y ahí se genera el pleito. El proveedor le dice, no señor, es que usted arruinó el producto porque en vez de ponerle energía 110 le puso 220, no leyó las instrucciones. Todo eso puede suceder en un momento pues, de alegar los derechos en cuanto al producto que se está vendiendo. Eso es bien importante también. Por consiguiente, también otro deber del consumidor es analizar con atención la información que se le suministre en los mensajes publicitarios. ¿Okay? Tiene que estar el consumidor listo, ¿verdad? Poner atención a la información que se le está brindando a través de los mensajes publicitarios. ¿Okay? Asimismo, también otro de los deberes del consumidor es que el consumidor debe de obrar de buena fe frente a los productores, ¿verdad? Tiene que obrar de buena fe frente a los proveedores y autoridades públicas y cumplir pues con las obligaciones económicas. Porque también se da el caso que el consumidor quiere aprovecharse y decir, mire, ya no le voy a seguir pagando la refrigeradora porque a los 3 días se me arruinó, por ejemplo. Yo la arruiné. No leí bien el catálogo, cómo encenderla, cómo conectarla, cómo operarla. Entonces yo la arruiné, yo le quemé X o Y circuito, mi descuido. Entonces tenemos que obrar de buena fe también como consumidores frente a los productores o a los proveedores, ¿ok? Porque así pues, porque a veces hay consumidores que lo hacen para evadir la responsabilidad de pago y decir, no, ya no le pago porque esto ya no me funcionó, por ejemplo.
Entonces, también de parte del consumidor deben de haber deberes que cumplir, ¿verdad? Y hacer cumplir pues las obligaciones económicas que ha adquirido con el contrato de la compra-venta del bien del que estamos hablando. ¿Ok? Asimismo, también el consumidor deberá cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos de bienes consumidos. Celebrar las transacciones de bienes o servicios dentro del comercio legalmente establecido. ¿Ya? Entonces, hay que ser responsables también como consumidores. ¿Ok? Debemos de cumplir con esas normas de reciclaje y manejo de desechos de bienes consumidos. Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Cumplir con esas normas. Hay productos que nosotros compramos que si nosotros tiramos en la basura común el desecho, eso puede causar también perjuicio al medio ambiente. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsable también en el manejo. Además, pues como deber del consumidor, deberá de informarse acerca de la calidad de los productos, ¿ok? Y analizar las instrucciones que para tal efecto se nos entreguen. Hay que leer bien, hay que analizar con atención la información que se suministre en los mensajes que se están recibiendo a través de la publicidad, ¿ok? Es bien interesante porque no solamente vamos a hablar de derechos, sino que también como consumidores podemos hablar de los deberes, que es lo que estamos ahorita explicando. Asimismo, obrar de buena fe, ¿verdad? El consumidor tiene que también obrar de buena fe frente a los productores, proveedores, ¿verdad? Y en este sentido, no venir con que el equipo se me arruinó o lo que la comida que usted me vendió no sirve y a lo mejor no la hemos manipulado, como debe de ser, por ejemplo. Mire, la comida ya venía arruinada. No, se me arruinó porque yo no la pude guardar, que almacenar. Hay que ser responsable también en ese sentido, ¿verdad? Asimismo, pues que todas esas transacciones sean del comercio legalmente establecido. Es decir, para ser consumidor legal, debemos de comprar legal. Ahí están, por ejemplo, las facturas, productos que no sean de dudosa procedencia. Eso es bien peligroso. A lo mejor el consumidor está comprando productos de dudosa procedencia, lo que llamamos las cachadas, por ejemplo, que es un producto que no sabemos de dónde viene. Hay productos que han sido robados en el mercado y quien los roba después los pone a la venta. Y de repente alguien va y compra, mire, ¿cuánto vale este celular? Mire, este es el que vale 500, pero se lo doy en 200. ¡Wow! Mire, qué bendición puede decir alguien ahí, porque estoy adquiriendo un producto barato, ¿verdad? Y es caro, pero usted no sabe si ese producto es robado. Entonces, celebremos transacciones de bienes, porque ese es un deber como consumidor, celebrar las transacciones de bienes y servicios, pero dentro del comercio legalmente establecido. Esto es bien importante, porque si no, a lo mejor a usted le pueda gustar comprar productos buenos y baratos, pero no sabe de dónde vienen. No lo haga porque el problema es que ese es un delito. En materia penal, ese delito se llama receptación, es decir, la compra de objetos de dudosa procedencia. Aquel se los robó, se los vende a usted. Aquel por ladrón va a ir preso y usted también va a ir preso por comprar cosas robadas. Se llama receptación. Entonces, procuremos que los negocios que hagamos que sean transacciones de bienes y servicios, pero que estén dentro del comercio legal, con facturas si es posible, para luego protegerme el por qué yo tengo la propiedad de ese bien, porque lo tengo en mis manos. Es bien interesante. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido, de tal manera de que cualquier transacción comercial que se dé, que se haga de acuerdo a lo que la ley dicta como tal, ¿verdad? A veces nos alegramos, repito, comprando cosas baratas, muy buenas, baratas, pero no se sabe de dónde es que se procede. Pero hay que ser legal y transar en el comercio legalmente establecido como tal, ¿verdad?
Posterior, vamos a ir viendo también, porque todo lo que hemos estado estudiando en estos anteriores láminas, que hablan acerca de los deberes del consumidor, todos estos deberes del consumidor, así como también hablan de los derechos que tienen los consumidores. Entonces, estos derechos básicos de los consumidores y los deberes que tienen los consumidores no solamente están escritos acá en la Ley de Protección al Consumidor, solo porque ahí están, solo porque hay que escribirlos, solo para que sepan los consumidores a lo que tienen derecho. No, si la ley habla de estos derechos y de estos deberes, entonces también la ley nos pone a su disposición las herramientas jurídicas para hacer valer estos derechos. ¿Cómo se hacen valer esos derechos? Se hacen valer a través de las quejas, de las demandas, de las denuncias que podemos poner. A usted le venden un producto que no sirve, mañana se le arruina, es caro, llega donde el proveedor y dice, mire, este asunto, este teléfono que me vendió no sirve. Mire, no, hay 3 teclas que no funcionan, por ejemplo. Y el proveedor le dice, no, lo siento, ya se lo vendí, no puedo hacer nada. Entonces hay una malicia, una picardía de parte del proveedor. ¿Cómo voy a hacer si llego a un establecimiento y el proveedor no me quiere cambiar ese producto defectuoso que me dio? Entonces, ¿cómo debo de hacer si el proveedor me engañó diciéndome que valía 10 pesos y hoy que llego me dice que vale 15? Entonces, todos estos tipos de derechos a los que gozan los consumidores se ven traducidos con un instrumento que se llama demanda. Se ven traducidos y se ven protegidos mediante la ley, porque hay procedimientos que nos van a llevar a pedir que se nos cumplan esos derechos, ¿ok? Y este es el proceso administrativo para sancionar al proveedor. Con relación a esto, ya en las próximas clases vamos a estar hablando de esos procesos administrativos, cómo es que se puede, cómo es que se presenta una demanda o denuncia para hacer valer los derechos como tal. Porque no es como dije hace un momento, no es que solamente estén ahí solo por escribir los derechos del consumidor, porque se oye bonito, pero para hacer cumplir esos derechos, entonces tenemos la Defensoría del Consumidor y tenemos esa ley, pues, ¿verdad?, de protección al consumidor. Y ahí pues vamos a ver cuál es el proceso que vamos a seguir en un momento que se hayan vulnerado esos derechos. Cómo ir a la Defensoría, cómo presentar la denuncia para que la Defensoría cite al proveedor para llevar pruebas y demostrar de que en efecto fuimos a lo mejor engañados, que la publicidad no era esa, que el precio no era ese, que el producto no era ese. Entonces hay procedimientos y fíjese que la gente está bien ilustrada hoy en día porque la gente acuden y buscan este tipo de ayuda. Porque antes, por ejemplo, se daban este tipo de vulneraciones a los derechos. Te compraba un su aparato y si no le sirvió, se quedó gastado, pues. Sencillamente. Mire, cámbialo. No lo puedo cambiar, ya se lo llevó, ya se lo compró. Pero es que esto no sirve, sí, pero no puedo hacer nada. Entonces, mucha gente así se quedaba. O le venían cobrando más intereses de lo correcto. Interés sobre mora, sobre el interés de las moras y un montón de cuestiones que antes estaba desprotegido esto y los proveedores hacían como querían. Ahora no, la gente está avanzada en este tema y ahora un consumidor va a un establecimiento, a un almacén, compra el producto y tiene que regresar si el producto tiene alguna cosa defectuosa, llega y le dice, mire, cámbiamelo. Y hoy se lo cambia. Ah, sí, se lo vamos a cambiar. Hay empresas que le cambian un producto por otras empresas que le devuelven el efectivo y hay empresas que no quieren cambiar también. Pero cuando se nos ponen en ese plano, entonces ahí es donde ya funciona la ley de protección al consumidor, así se llama,
que es la ley que viene a proteger los intereses del consumidor frente a los abusos de los proveedores, frente a las astucias de los proveedores. Así que es bien interesante este tema. Vamos a continuar en la próxima clase el día lunes. Abajito, pues, de acá de esta videoclase, les dejo un foro para que podamos comentar con respecto a lo que acabamos de ver y escuchar. ¿Ok? Así es que pasen buenas noches, jóvenes. Sigamos adelante, estudiemos con empeño, esforcémonos, porque esto va a traer, bueno, cosechas profesionales para ustedes. Feliz noche.